Con la ausencia de los liberales, Congreso Nacional aprueba presupuesto electoral por más de 1.700 millones dentro del paquete del acta donde van los préstamos de la CAF. CNE, tras búsqueda del paradero de más de 480.000 identidades emitidas para que migrantes hondureños ejerzan el sufragio en noviembre. Marco Rubio anuncia revocatoria de visas para funcionarios centroamericanos que cooperan con brigadas médicas cubanas. Relaciones entre Honduras y Estados Unidos quedan a nivel de encargados de negocios. Situación del TPS y de migrantes pasa a una pausa prolongada. Fiscalía pide asegurar al menos 20 bienes del general en retiro Romeo Vázquez Velázquez. Reprograman audiencia para los implicados en el crimen del ambientalista Juan López. Obispo de Trujillo pide a la presidenta Xiomara Castro tocarse el corazón y aprobar el acuerdo de Escazú para garantizar acceso a la justicia en temas ambientales. Mandataria hondureña inaugura planta eléctrica en Santa Rita Lloro que genera 15 megavatios. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Evo. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este martes 3 de junio. La noticia del día es presentada por Claro. Llegaron las Claro ofertas para que te pases a ser full Claro por solo 1.055 lempiras al mes. Bueno, la noticia a destacar esta noche es que el Congreso Nacional de la República aprobó el presupuesto para las elecciones generales del próximo 30 de noviembre. 1.700 millones de lempiras. En medio de la controversia que tenemos desde hace algunos días sobre si se cerró el acta de la sesión anterior o no, si es legal o no, el hecho es que hoy, con los votos de un partido de la oposición, el Nacional, no así los liberales, se ha aprobado el presupuesto. Ulises Aguirre nos tiene todos los detalles en directo desde la parte baja del Poder Legislativo, porque la sesión ya concluyó. Adelante, Ulises. Gracias, Renato. Cristina, en efecto, en los bajos del Congreso Nacional, hace unos 25 minutos ha terminado la sesión en el hemiciclo legislativo, sin sobresaltos, sin exabruptos, sin lo que muchos especulaban se podía dar en el Congreso Nacional. Cabe recordar, y en una pequeña reseña de lo que pasó, una narrativa, la sesión del Congreso Nacional empezó sin la bancada nacionalista, sin la bancada del Partido Liberal, y el partido oficialista, o en este caso la Junta Directiva, llenó vacantes de estas bancadas y empezó de entrada, sin aprobar acta anterior, la discusión y aprobación del presupuesto general para las próximas elecciones generales. Cabe resaltar y decir en este caso de que se le dispensaron los dos debates y se aprobó en uno solo. Cuando los nacionalistas se dan cuenta que están aprobando presupuesto y que luego los podían culpar de que no se habían sumado a aprobar el presupuesto y culpar incluso de querer boicotear las elecciones generales, llegaron y se hicieron presentes a aprobar este presupuesto, que son tres presupuestos en uno, diríamos nosotros. Los 1.737 millones de lempiras para las elecciones generales. Estamos hablando también de 80 millones de lempiras para las Fuerzas Armadas, para todo lo que tiene que ver con la logística. Y aquí mismo se aprobó también el presupuesto para la deuda política, que es para el pago a los partidos políticos legalmente inscritos para la formación de sus estructuras. El diputado del Partido Libertad y Refundación, Ramón Barrios, así muy brevemente nos dice que se aprobó hoy aquí en el Congreso Nacional. El presupuesto estaba dividido en tres secciones: el presupuesto general de noviembre como tal, el presupuesto como deuda política para formación política de los partidos políticos y el presupuesto de las Fuerzas Armadas. Todo se aprobó. Todo se aprobó. Bueno, ahí está claro, los tres presupuestos, o por lo menos las tres iniciativas o decretos que estaban pendientes en el Congreso Nacional.
Antonio Rivera Callejas explica por qué regresaron ellos, porque estaban en la parte de atrás, los escaños de los liberales y nacionalistas estaban vacíos, solo estaba la bancada del Partido Libertad y Refundación y el Partido Salvador de Honduras. Antonio Rivera Callejas explica que ellos dicen salvaron la votación porque no tenían la mayoría y que hubiese sido una aprobación ilegal. Escuchémoslo. Esta gente quería aprobar un presupuesto ilegal, sin quórum, y poniendo suplentes de una bancada y en otra bancada. Ahorita se aprobó el presupuesto del Consejo Nacional Electoral enviado por unanimidad. Y ahorita este segundo decreto es un adelanto de la deuda política. Hoy el partido con su presencia aquí ha salvado la democracia. Porque lo que estaban haciendo ellos era un quórum ilegal con suplentes del Libre, curules cachurecos o liberales. Eso iba a ser totalmente ilegal y tenían excusa para no ir a elecciones. Claro, es que el problema nunca fue el presupuesto, más bien, por lo menos desde el Partido Salvador de Honduras, desde que se aprobó el presupuesto general, les estamos insistiendo que dejen a último momento para que no pase lo que pasó ahorita, que empiezan a querer hacer otro tipo de negociaciones alrededor de un tema tan importante como es la aprobación del recurso que tiene que tener la autoridad electoral en un año electoral para poder realizar las elecciones generales en noviembre del 2025. Bueno, Ulises, y entonces votaron a favor del presupuesto el Partido Libre, el Partido Nacional, ¿qué otras bancadas? El Partido Salvador de Honduras. Sí, el Partido Salvador de Honduras. Bueno, pues entonces ya el Consejo Nacional Electoral tiene el dinero para ejecutar todo el cronograma y lo que haga falta para que tengamos elecciones el próximo 30 de noviembre, Ulises. Bueno, Renato, y rescatar el hecho de que la bancada del Partido Liberal, bueno, por lo menos lo que se escuchaba y corría como un rumor ahí en la Cámara Legislativa es que le fallaron los cálculos. No debió quedarse fuera de la aprobación de este presupuesto porque la ausencia de ellos era para que no fueran cómplices. Se decía y se discutió toda la semana de que en la misma acta, ratificación del acta, incluyeran los fondos o los préstamos, 3 préstamos del CAF. Pero eso no pasó en el Congreso Nacional. Hoy solo se vino a la discusión y aprobación del presupuesto general para las elecciones generales de noviembre, lo de las Fuerzas Armadas y también lo de capacitación política. No se presentó nada de eso, más otras amnistías que se presentaron, 5 amnistías que se aprobaron en el Congreso Nacional. Pero la bancada liberal siempre estuvo ausente en el hemiciclo legislativo, Renato. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Cosette López, aseguró que el proceso de los traslados de domicilio electoral aún no se cierran, ya que continúa la recepción de denuncias, las cuales se ha recibido más de 100, explicó la funcionaria electoral, luego que el pasado 14 de mayo el Registro Nacional de las Personas informara que se recibieron más de 120,000 solicitudes de actualización domiciliar. Eso todavía tiene abierta una etapa de denuncias. Ahora mismo estamos haciendo la recepción de denuncias diversas y se van a procesar. Se hacen giras de campo, se hace el procedimiento, se descartan aquellas a que hubiera lugar en derecho y se dan en lugar las que, por supuesto, cumplen con el procedimiento. ¿Y cuántas denuncias ha recibido el CNE? Entiendo yo que hay más de 100. Eso es lo que estoy entendiendo. Sin embargo, estamos comenzando a procesarlos apenas. De hecho, es bastante sencillo el trámite, pero sí deben presentarlo por escrito y hablar de su caso en particular. Asimismo, el CNE dio inicio este martes con la exhibición del listado preliminar de electores en la página web del órgano electoral, plazo que servirá para que los hondureños puedan revisar su información para el censo electoral definitivo. Igualmente, el día de hoy vamos a hacer la publicación del listado preliminar de electores. Así que para este efecto, en este momento estamos celebrando una reunión en la cual estamos fijando unos últimos parámetros, ya que esta es una situación, es una generación de un documento que se basa precisamente en lo que provee el Registro Nacional de las Personas. De acuerdo al cronograma electoral, el plazo para la presentación de denuncias contra solicitudes de actualización domiciliaria termina el 14 de junio del presente año.
Los diputados del Partido Salvador de Honduras presentaron ante el Tribunal de Justicia Electoral un recurso de apelación en contra de la resolución emitida por el Consejo Nacional Electoral, la cual los deja fuera en las elecciones generales del 30 de noviembre por no cumplir en la fecha establecida con el proceso de inscripción de sus planillas de candidatos. Sí, ayer en horas de la noche, casi las 11, nos hicimos presentes junto con otros compañeros y parte del equipo de abogados que hicieron el recurso. Va muy bien sustentado legalmente, se han violado derechos elementales de participación, empezando por eso, se ha violentado articulado de la ley electoral y de la propia Constitución de la República. Nosotros confiamos que se cumplirá con la ley, no es que se nos hará un favor, simplemente se cumplirá con lo que la ley establece. Nos dijeron que en 3 días estaría la resolución. Según Mateu, entre la documentación presentada al Tribunal de Justicia Electoral están pruebas y evidencias para demostrar que el PSH entregó todas las subsanaciones, pero que no fueron tomadas en cuenta por el Consejo Nacional Electoral. Asimismo, el presidente del Partido Demócrata Cristiano, Godofredo Fajardo, les ofreció a los miembros del PSH un espacio para unirse a esa institución política que lidera y que fue inscrita por el CNE para las elecciones generales. Es porque te cae y lo conoce. En el Partido Salvador de Honduras sostienen la idea de que el tripartidismo está detrás de la no inscripción por ser de las voces más críticas en el país, pero pondrán a prueba al Tribunal de Justicia Electoral, expresa su presidenta. Quiero decir que yo tengo esperanzas en el Tribunal de Justicia Electoral. 1, porque hemos cumplido con la ley. Y 2, porque para eso fue creado, para dar justicia electoral. El Partido Naranja de Honduras, que nació en San Pedro Sula, también presentará, al igual que PSH, recurso al Tribunal de Justicia Electoral, pues temen que de no actuar, Honduras se convertirá en una dictadura e instan a los hondureños a salir a votar de manera masiva. Nosotros los hondureños seguimos así, parados, solo viendo los toros, no nos vayamos a quejar de lo que pueda pasar en noviembre. Por favor, salgan a votar. Ya con nosotros ya no hay solución porque cortaron a los 6 partidos, probablemente ya estamos fuera. La no inscripción de 6 partidos emergentes es una lápida a la democracia, sostiene este representante de sociedad civil, pues instituciones como el Partido Salvador de Honduras son la verdadera oposición del tripartidismo. De no atenderse esta demanda ciudadana de que se le revise esa inscripción a todos los partidos pequeños, pone en peligro nuestra democracia y nuestra institucionalidad. Sin embargo, el diputado y candidato a la alcaldía sanpedrana Junior Burbara no cree en la intención de eliminar a los 6 partidos, pues considera que hasta las instituciones políticas grandes les cuesta organizarse en todo el país. No estoy de acuerdo con la postura del PSH. Muy buenos hondureños ahí en ese partido, pero lamentablemente si no cumplen los requisitos de la ley electoral, no pueden ser inscritos. Al menos el PSH y el Partido Naranja de Honduras insisten que agotarán todas las instancias correspondientes para que se respete la democracia y puedan ser inscritos a las elecciones generales del 30 de noviembre. En la oposición política que conforma el bipartidismo se ha generado la alerta en torno al paradero de más de 480,000 cédulas de identidad emitidas para el ejercicio del sufragio a los hondureños en el extranjero, especialmente en Estados Unidos. Esa emisión, asegura, se hizo entre el Registro Nacional de las Personas y los nuevos cónsules nombrados por el gobierno y, según las autoridades del Consejo Nacional Electoral, han dado un seguimiento al caso para mayor transparencia y evitar futuras irregularidades. En la oposición política se encienden las alarmas porque casi medio millón de documentos nacional de identificación de migrantes hondureños se encuentra en manos de los cónsules del actual gobierno. Se desconoce el uso que le darán a ese documento para las elecciones generales. Nadie sabe cómo se están manejando esas tarjetas de identidad y no sabemos si las van a poder entregar en 5 meses a todos sus dueños de aquí a las elecciones. Y si no las entregan, ¿quién va a custodiar esas tarjetas de identidad? Y si no va a aparecer gente en Honduras votando con el nombre de gente que está en Estados Unidos, pero con la tarjeta de identidad de ellos aquí. De acuerdo a este ex consejero electoral y actual candidato a diputado por el Partido Liberal, la preocupación surge porque ese número de electores puede incidir en el resultado final en la papeleta presidencial. Y que ese es un tema, es un voto que tenemos que tratar con mucho cuidado y con mucha responsabilidad, en virtud de que cualquier manipulación
de ese voto puede empañar el proceso electoral o puede definir una elección. En el Registro Nacional de las Personas se informó en un comunicado que lograron atender y documentar a más de 550,000 hondureños en el exterior y que en aplicación a la ley, los DNI fueron entregados a la Cancillería, la cual los tiene disponibles a través de sus consulados en todo el mundo. Asimismo, el RNP dijo que no tiene conocimiento de ninguna denuncia formal por retención indebida de DNI. En tanto, en el Consejo Nacional Electoral indicaron que en efecto tienen conocimiento que hay 478,000 identidades que están en poder de los consulados y que ese tema impacta en el censo electoral definitivo, por lo que pondrán atención en esa situación para transparentar el proceso electoral. Así que obviamente que tendremos reuniones de coordinación en el marco del respeto, por supuesto, y sobre todo de la transparencia, porque sí es muy importante que se disipen todo este tipo de dudas que empiezan a rodear el tema del censo electoral. En el Partido Libre son del criterio que ese temor de la oposición no tiene fundamento, porque lo único que hicieron fue atender a los migrantes para que tengan su DNI. Sí hay una preocupación de la oposición porque nosotros por primera vez fuimos a cedular esa gran cantidad de compatriotas y a dar más de 900,000 pasaportes también. Entonces, claro, el bipartidismo siente, como nunca atendió a estos compatriotas, que eso nos va a favorecer en el voto. Pero yo le voy a decir una cosa, un ciudadano que tenga valores liberales o valores nacionalistas porque le dé una tarjeta de identidad o un pasaporte, eso no va a hacer variar su posición. De acuerdo a las autoridades electorales, se destinó un porcentaje del presupuesto de las elecciones generales para realizar el voto en el extranjero, pero aseguran que en la última elección de 2021 solo se registraron 361 votos en total para los 3 partidos políticos que conforman el tripartidismo. José Andino, Telenoticias. Miren, por su importancia vamos a destacar esta noticia que se desprende del comunicado del CNE. Los ciudadanos ya pueden consultar el listado preliminar de electores en www.cne.hn y presentar reclamos en caso de inconsistencias mediante un formulario en línea. Los reclamos se clasificarán en categorías como errores en nombres, fecha de nacimiento, sexo, fotografía, defunción, inhabilitación o exclusión indebida, centro de votación mal asignado y otros. Los reclamos relacionados con los datos personales serán remitidos al Registro Nacional de las Personas y los casos de inhabilitación serán gestionados directamente por el CNE. Los ciudadanos podrán consultar el listado preliminar. Tú quisiste meterte a esa dirección www.cne.hn y ¿qué pasa? Está muy lento. Cargando, está muy lenta la página. Bueno, seguramente ya mucha gente quiere entrar. Que mira, para consultar. Habrá una votación masiva. Habrá una votación masiva. No te quepa la menor duda que hoy ya haya mucha gente, muchos hondureños queriendo entrar para verificar si no tienen algún error. Y tengan entonces que presentar los reclamos y ya se los decimos qué tipo de reclamos. En caso de inconsistencias mediante un formulario en línea, los reclamos se clasificarán en categorías como errores en nombres, fecha de nacimiento, sexo, fotografía, defunción, inhabilitación o exclusión indebida, centro de votación mal asignado y otros. Esa es la noticia que destaca en este comunicado el Consejo Nacional Electoral. Un grupo de diplomáticos en condición de retiro emitió un pronunciamiento para exhortar a la ciudadanía a participar en el proceso electoral, a concurrir a las urnas, a ejercer el sufragio como un derecho y una función pública. En ese sentido, consideraron de especial importancia la presencia de misiones de observadores internacionales y sectores de sociedad civil, quienes deben disponer de todo el apoyo requerido por parte del CNE e instituciones estatales. Asimismo, indicaron su anuencia a participar como observadores y
veedores, dado sus conocimientos adquiridos en varios países que han sido acreditados. Por otro lado, aspiran que este proceso electoral, desde las campañas políticas hasta las votaciones y la declaratoria oficial de las elecciones generales, se realice en ambiente de paz, respeto y tolerancia, a efecto que los resultados reflejen la voluntad de los votantes. Asimismo, demandaron a los poderes e instituciones del Estado que apoyen el proceso electoral con recursos humanos, presupuestarios y logísticos requeridos, sin injerencias internas ni externas, que garanticen unos comicios generales pacíficos, confiables, transparentes y legítimos. Vamos a nuestra primera pausa comercial. Ya luego tendremos la información actualizada sobre los lujos que se encontraron en las celdas de máxima seguridad de la cárcel de Támara. Celdas para extraditables y líderes de pandilla. Vivían mejor que cualquiera de nosotros esta gente. Sí, lo que dijo apartamentos lujosos. Atentos a los nuevos elementos que se desprenden de esta denuncia que hizo CONAPREN y que le ha dado seguimiento la institución que tiene la seguridad de los centros penales. En la nota positiva destacamos la habilitación de un centro integral gratuito para los hijos de los locatarios de los mercados ubicados en Comayagüela. La noticia positiva es presentada por Banrural. Una década siendo amigos. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. La Secretaría de Educación habilitó un centro de atención integral a la primera infancia en Comayagüela, destinado a hijos de locatarios de los mercados, para brindar atención integral gratuita desde lactancia, educación inicial con estimulación temprana, atención médica para las madres y bebés desde los 45 días de nacidos hasta los 5 años. El llamado a los padres y madres de familia de los locatarios de los mercados de Comayagüela es que confíen en CAIPI. Nosotros trabajamos con amor y por amor. CAIPI es totalmente gratis, los padres no tienen ningún costo, solamente los requisitos de partida de nacimiento, documentos personales de padre y madre, y siempre se pide que sean 3 encargados igual. De hecho, necesitamos las partidas de nacimiento de esas personas. Los CAIPI busca contribuir al desarrollo integral del niño, además de garantizar la tranquilidad de los padres al saber que sus hijos están bajo la responsabilidad de profesionales especializados mientras ellos se ganan el pan de cada día. Queremos dignificar a nuestras niñas y a nuestros niños. Es mejor y creo que es saludable, es dignificante que un niño esté en nuestro centro CAIPI. Como ustedes podrán ver, las instalaciones son de primer nivel. Y yo prefiero, como madre, que mi hijo esté en un lugar seguro a que esté en un cartón, que esté en una canasta o que esté en una carreta de frutas. Este proyecto, que incluye un nivel con salas de cuna, áreas de juegos y una clínica equipada, es un rayo de esperanza para los locatarios de los mercados y sus hijos. Bueno, Maribel Espinosa, la diputada, está haciendo algunas reflexiones después de la aprobación del presupuesto para las elecciones del 30 de noviembre. Todos queremos elecciones y que se apruebe su presupuesto especial en legal forma, sin trampa de libre. ¿Qué va a hacer ahora el Partido Nacional de Honduras?, se pregunta Maribel Espinosa. Le hizo el quórum que necesitaba libre y aprobó el presupuesto especial del Consejo Nacional Electoral en la misma sesión en donde se aprobó el préstamo del CAF. Ambos asuntos están en la misma acta como quiere libre. Quien publicó en la Gaceta el contrato del CAF y sin aprobar el acta, necesita urgentemente que le aprueben esa acta por el delito cometido y, según ellos, así subsanar. Me pregunto, ¿cómo votará sobre esa acta ahora? ¿Votará en contra o a favor del acta donde estarán ambos asuntos? Se está refiriendo al Partido Nacional. Me pregunto, ¿cómo votará sobre esa acta ahora? ¿Votará en contra o a favor del acta donde estarán ambos asuntos? Dualidad de posiciones. ¿Qué clase de posición es esa? A Honduras se le defiende con firmeza
y no se cambian las posiciones por temor. Al final libre hace lo que quiere. Bueno, Maribel Espinosa está señalando al Partido Nacional de cambiar posiciones y cambiar posiciones por temor. Y además está calificando al Partido Nacional, aunque ella escribe a manera de pregunta, dualidad de posiciones, prácticamente le está diciendo que es un partido dual. Bueno, pues así están las cosas en la política hondureña. Continuamos con nuestra agenda. Los lujos encontrados en las celdas de máxima seguridad de la cárcel de Támara para extraditables y líderes de pandillas no solo desemboca en el despido de al menos 22 funcionarios penitenciarios, sino que en investigaciones a exdirectores de este centro penal y según el CONAPREV, quien denunció estos hechos, las estructuras criminales siguen siendo un poder en las cárceles y esperan que las autoridades rompan de una vez con estos nexos entre funcionarios penales y los grupos ilícitos. La corrupción y colusión de autoridades externas e internas con la Mara Salvatrucha facilitaron la construcción de varias habitaciones de lujo en la cárcel de Támara, que el grupo criminal alquilaba al mejor postor, dice el presidente de la Comisión Interventora de Centros Penales. Le aseguro que en un mes, 2 meses, el problema de hacinamiento se acabó por siempre en Honduras, porque nunca fue el problema de hacinamiento, fue el problema de corrupción y de colusión de autoridades internas y externas para beneficiar organizaciones criminales. Muñoz dice adiós a los privilegios porque las celdas de lujo ya están siendo destruidas. El espacio se llenará con módulos de máxima seguridad. No vamos a dejar una tan sola tabla, no vamos a dejar ni un tan solo bloque en lugares donde se hayan construido y vamos a volver al inicio, como se construyeron y con el fin que se construyó el centro penal. Personas extraditables fueron clientes de la celda VIP pagando hasta 300,000 empiras, dinero que llegó a cuenta de la Mara Salvatrucha. Así responde el Mecanismo Nacional de Prevención CONAPREV ante la denuncia del coordinador de centros penales. De esas celdas VIP no conocíamos. Sí le puedo decir que hemos conversado con toda la población penitenciaria que está y con la que hemos entrevistado, aún en máxima, en mínima, en los otros lugares. Pero ese lugar, personalmente, no teníamos conocimiento. La construcción de estas habitaciones VIP no es nueva, según estos abogados que piden se investigue a exfuncionarios y a presuntos cómplices que se prestaron para que los módulos originales fueran modificados. Debemos de reconocer a este nuevo director, ¿verdad?, de los centros penitenciarios, que en cierta manera ha llegado a poner orden, ¿verdad? Es decir, él ha desmantelado muchas situaciones ahí, ¿verdad?, ilícitas, en donde pues no sé quién es el personal que se ha prestado para ese tipo de situaciones de brindarle tanto comodidad a los privados de libertad. Lejos de todo eso, yo creo que la institucionalidad, el Instituto Nacional Penitenciario, ¿verdad?, tiene que arrojar un informe elocuente y pertinente, no de los últimos 19 meses, sino más bien porque la institucionalidad no es de los últimos 19 meses, que hay una nueva rectoría, hace 19 meses sí. El reordenamiento permitió la destrucción de las celdas de privilegio, afirma el comisionado presidente de Centros Penales. La Sala Primera del Tribunal de Sentencias en materia de criminalidad organizada y corrupción, por unanimidad de votos y en audiencia de lectura de fallo, dictó un fallo de culpabilidad para los ciudadanos Josué Daniel Moradel Moreno, Alex Giovanni Rodríguez Alvarado y los hermanos Cristian Josué y Óscar Ariel Girón Salmerón por el delito de asesinato en prejuicio del periodista Edwin Emilio Andino Amador y su padre Edwin Andino Canaca. En virtud del fallo condenatorio, el tribunal programó la audiencia de individualización de la pena para el martes 17 de junio, cuando las partes procesales solicitarán la pena concreta para los acusados. Luego de velar los restos del periodista de origen salvadoreño Javier Hércules, asesinado a balazos el domingo anterior, este día fue trasladado el cuerpo a su natal Santa Ana, en El Salvador, donde será enterrado el próximo jueves, informaron familiares, quienes a la vez recuerdan a la víctima como un hombre trabajador y honesto.
Como les decía a los amigos y familia, pues que yo lo voy a recordar como un hombre fuerte, un hombre valiente, un hombre trabajador, que no se rendía fácilmente, la verdad. Y pues transmitirle a las demás personas pues que convivieron con él, que siempre tengan un bonito recuerdo de él y agradecerles a todas las personas que nos acompañaron. Karina Hércules es uno de los 7 hijos que deja el comunicador social de 50 años, quien murió de manera violenta dentro del vehículo que conducía y en septiembre del año pasado fue objeto de un atentado del cual salió ileso y gozaba de medidas del mecanismo de protección de la Secretaría de Derechos Humanos. Representantes de las organizaciones que integran la Plataforma Agraria y la Coordinadora de Organizaciones Populares de la UAN exigieron este martes la intervención inmediata del Ministerio Público y de las fuerzas de seguridad ante la creciente ola de violencia en el departamento de Colón. Han habido varios asesinatos de campesinos y por eso venimos al Ministerio Público, para que el Ministerio Público entonces se ponga las órdenes para que pueda entrar en un proceso de investigación de esos asesinatos que han habido en la región de la UAN, ya que entendemos que es por el crimen organizado que maneja allá en la región de la UAN, pero que también tiene que ver con los agroindustriales de la zona. Ramírez también expresó su preocupación porque los actos violentos ocurren mientras se realizan campañas de desinformación en redes sociales que conllevan a la criminalización de los líderes y defensores de tierras de la zona. Una vez más, representantes de diferentes sectores han exigido justicia en los tribunales de San Pedro Sula, donde este martes se tenía prevista una audiencia preliminar en la causa que se instruye contra 3 supuestos autores materiales del asesinato del ambientalista Juan López, un crimen que esperan no quede en la impunidad. El tribunal decidió reprogramar la audiencia. A casi 9 meses de que se les decretó un auto de formal procesamiento con la medida cautelar de la prisión preventiva, para este martes se tenía prevista la audiencia preliminar de los 3 imputados en el asesinato del ambientalista y regidor de la alcaldía de Tocoa, Juan Antonio López. Sin embargo, se reprogramó para el 14 de agosto. Previo a esto, la defensa de uno de los acusados presentó la solicitud de la vía alterna del procedimiento abreviado. Lo que indica que ellos están aceptando la culpabilidad. No obstante, nosotros hemos solicitado que para que se fortaleciera la prueba, se hicieran los vaciados y que los técnicos presentaran sus respectivos informes, que al día de hoy no los tenemos. Entonces, por tal razón, la acusación privada y el Ministerio Público hemos solicitado que se reprogramara la audiencia preliminar. Recuerde que judicialmente se había autorizado al ente fiscal sobre la extracción de información de algunos teléfonos celulares y eso se está analizando en el extranjero y al parecer las quieren incorporar en la audiencia preliminar. Representantes de diferentes sectores que exigen justicia por el crimen de Juan López llegaron a los tribunales para pronunciarse. Y como decimos, los autores materiales pueden estar presos, pero eso no es justicia. La familia reclama una verdadera justicia. Hay las organizaciones, todos estamos en búsqueda de justicia para el caso de Juan, pero también para el Parque Nacional Carlos Escalera. Otro que alzó su voz fue el sacerdote jesuita Ismael Moreno. Los autores materiales e intelectuales indica tienen que pagar por el crimen que atribuyen a redes criminales. Dar con estas redes criminales es lo que nosotros aspiramos, lo que demandamos y creemos que el Ministerio Público debería actuar en correspondencia, pero hasta ahora lo que vemos nosotros es que el Ministerio Público está afanado en otros casos de figuración nacional, pero que en el caso de Juan López más bien están absolutamente callados. No sé si hay intereses partidarios, no sé si hay intereses de poderes, no sé si hay amenazas para el fiscal general. Lo que es cierto es que hay un retraso sospechoso. Sin embargo, la defensa de Lenín Adonis Cruz y Daniel Antonio Juárez, 2 de los imputados, aseguran que sus representados no tienen nada que ver en este asesinato. Hasta el momento, para mis representados, esos medios de prueba, esta defensa considera que son débiles, no son contundentes, no acreditan una relación directa entre la persona que supuestamente dio muerte al señor Juan López y otros actores externos que han querido vincular en este proceso y que hasta el día de hoy pues no lo han hecho.
El crimen del ambientalista se registró en septiembre del año anterior, pese a que contaba con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El obispo de Trujillo, Monseñor Henry Ruiz, le pidió encarecidamente a la presidenta Xiomara Castro que se toque el corazón y firme los acuerdos de Escazú, porque las comunidades tienen el derecho a ser consultadas antes de que llegue cualquier proyecto que afecte el medio ambiente. Le pedimos a la presidenta de la República de Honduras, Xiomara Castro, queremos que se toque su corazón. Tú no eres solo la presidenta, eres nuestra hermana, nuestra amiga. Así que le pedimos de por favor firmar los acuerdos de Escazú. Las comunidades tienen derecho a ser consultadas antes de que entre cualquier proyecto minero o que tenga que ver con la destrucción de la ecología. Monseñor Ruiz afirmó que las autoridades están en estos cargos porque la población los eligió, porque creyeron que pueden interceder y legislar en favor del pueblo, por lo que reiteró el llamado a la presidenta Castro que firme el acuerdo para que lo envíe a su aprobación al Congreso. Atento porque en unos minutos estaremos ahí compartiendo con nuestros hermanos indígenas tolupanes de Nueva Palmira, en Victoria Lloro. Las carencias históricas, las carencias de siempre. Para esta gente no hay cambio, para esta gente no hay progreso, para esta gente solo hay miseria. Atentos a esta noticia que nos ofrecerá en los próximos minutos el periodista Mario Landa. Además, una escuela destruida, 40 viviendas dañadas, 14 personas heridas y daños en al menos 11 postes en Comayagua. Esta noticia es más adelante aquí en el Noticiero Líder, que también tendrá conexión con el occidente del país. La construcción de esta represa, el Tablón en Quimistán, está generándole muchos problemas al gobierno. La gente en Quimistán no quiere represas. Cada día se unen más. Y el gobierno ha prometido que esta represa comience a construirse en octubre. Mire usted, la situación de controversia que alrededor de un proyecto que lo anhela el Valle de Sula para mitigar las inundaciones se produce en este momento. Atentos a estas noticias aquí en el Noticiero Líder. Pero antes, una pareja de sanpedranos optó por crear su propio emprendimiento de bisutería. Pero para eso tuvieron que renunciar a sus antiguos trabajos en la empresa privada. Ahora se ganan la vida dignamente elaborando todo tipo de prendas en la tercera avenida de San Pedro Sula. El emprendedor de hoy es presentado por Ficosa. Elige ahorrar para lograr todo lo que te propongas, porque ahorrar es poder. Freddy González y María Elda Mejía son una pareja de emprendedores expertos en la elaboración de bisutería, un oficio que aprendieron con la colaboración de un amigo. Trabajé para empresas de seguridad privada y de ahí decidimos independizarnos. ¿Por qué deciden independizarse? La verdad queríamos tener nuestro propio negocio y es mucho mejor. El 90% de los productos que venden en su pequeño negocio, por ahora clandestino, son de su propia creación. De esta bisutería, Freddy y María Elda solo compran la materia prima, del resto se encargan ellos. Sí, los dos hacemos la elaboración del mismo producto, lo que es bisutería y artesanía. Así es, las pulseras las hacemos bordadas, si la quieren con fechas, con nombres, las hacemos bordadas, si la quieren con materiales acrílicos también. Pero la pareja no solo vende la mercadería en la tercera avenida donde están establecidos, también lo hacen en ferias de algunas ciudades del país. Para Semana Santa salimos a las playas, de ahí cuando hay carnavales salimos a los carnavales también. ¿Cómo se llama esta plaza donde están ubicados? Aquí en la tercera avenida, entre segunda y tercera calle de Barrio El Centro. El
El sueño de la pareja es tener su propia tienda en un lugar adecuado. Por ahora, el objetivo es crear su cartelera de clientes al por menor y mayor. En educación financiera, conozca 3 cualidades básicas que debe tener un economista de éxito para fortalecer sus finanzas. Educación Financiera es presentada por Banpaís. Compra todo lo que quieras y divídelo en cuotas a 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. Curioso. Para tener éxito como estudiante, profesor o investigador de economía, necesita tener un fuerte sentimiento de curiosidad, que no está claro o es desconocido en su campo. ¿Cómo afectan las percepciones de otros campos al entendimiento de esa materia? Mantener un interés en esas preguntas es necesario para motivarse a trabajar en su camino por la economía. Pensador independiente. Mientras que es obviamente importante tener conocimiento de las teorías y trabajos de otras personas, para verdaderamente tener éxito como economista, también necesita tener sus propias ideas y percepciones. La habilidad de pensar por usted mismo y de cuestionar lo que conoce le permitirá tomar direcciones nuevas. Comodidad con la incertidumbre. Necesitará sentirse cómodo con la incertidumbre, dado que no todas las preguntas de este campo tienen una respuesta clara y precisa. A la economía se le da bien presentar problemas y hacer cosas que no habría predicho o esperado. El caso del exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Romeo Vázquez, fue un punto desfavorable para el gobierno de la República durante el último mes de mayo, según el análisis de coyuntura política electoral en Honduras de la consultora Estrategia y Desarrollo. De acuerdo al estudio, esta narrativa que ha confrontado durante varias semanas al partido en el poder con el protagonista del golpe de Estado en 2009, creó una percepción de lentitud e ineficiencia de la institucionalidad pública, dado que el gobierno fue incapaz de atraparlo, aún con todo el aparato de seguridad en su búsqueda. No obstante, benefició a la oposición porque favoreció una creciente sensación de victimización y persecución política, puesto que Vázquez, a los ojos de la población, es víctima del revanchismo político y del abuso de poder de la actual administración. El gobierno de la presidenta Castro había logrado manejar con cierta habilidad la coyuntura política hasta que apareció en el escenario la estafa de Corium Inversiones y el anuncio casi inminente de la administración Trump de gravar las remesas de los migrantes. 2 factores que les tomó por sorpresa y tendrá impacto en la economía del país en esta época electoral, aseguran los analistas, al indicar que la percepción ciudadana de un deterioro institucional y del manejo de Corium evidencian que el país carece de un plan de nación a largo plazo. La habilidad con la que el gobierno en cierta medida ha logrado manejar la coyuntura política no se ve reflejada en la agenda económica, cuestiona este analista, al señalar que el caso Corium y el casi seguro impuesto a las remesas los tomó por sorpresa, generando un impacto electoral notorio en mayo. Los inversionistas de Corium, todas las familias migrantes se están viendo afectadas y sienten que el gobierno no está dando una respuesta contundente. O sea, uno podría decir, el gobierno sale bien librado en lo político, pero mal librado en lo económico. El mal manejo del caso Corium debilitó la percepción de control institucional del oficialismo, mientras el eventual gravamen a las remesas, si bien es un tema externo, generó un fuerte rechazo ciudadano que la oposición no ha sabido aprovechar del todo. Estos son temas que están golpeando a personas pobres, particularmente en la costa norte y en las ciudades, pero no se percibe que la oposición haya logrado capturar ese sentimiento. La costumbre de los gobiernos tradicionalmente se limitó a administrar el momento, critica este académico, para quien está claro que los problemas económicos suelen agravarse cuando no existe un plan de nación a largo plazo. Administrar la coyuntura, vivir de lo que pasa día a día. Es más, las crisis favorecen a los gobiernos porque los potencian, porque por la crisis salen esos decretos escondidos de compras directas, de manejo de fondos. Entonces, esa es la costumbre de gobernar en el país, porque no tenemos un plan de nación. Sin duda que estas temáticas pintan para tener una incidencia importante que pueda llegar a frustrar las pretensiones continuistas. Pero todavía queda tiempo por recorrer para la cita de noviembre con las urnas, indica el director del CESPAD. Hay que tener en cuenta pues que
son múltiples factores los que al final determinarán el triunfo o la derrota de los diferentes contendientes que se enfrentan con vistas a noviembre de este año, ¿no? Al final, quien castiga la falta de respuestas certeras es el voto independiente, amplió Soto, quien recuerda que temas como la depreciación de la moneda, las reservas internacionales y el TPS, entre otros, comenzarán a fluir con mayor fuerza en el plano electoral. El gerente de Empresa Sostenible del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Gabriel Molina, confirmó que la candidata del Partido Libertad y Refundación, Rixi Moncada, es la única presidenciable que no ha confirmado su presencia en el Encuentro Nacional Empresarial 2025 que desarrollará el COEB este miércoles 4 de junio. Están convocados todos los sectores del país, la academia, la cooperación, todo el cuerpo diplomático, los candidatos a la presidencia, todos han confirmado, menos el Partido Libre, que esperemos que lleguen, porque es un evento muy importante donde se va a entregar la estrategia de empresas sostenibles, que es un aporte de país, nace de las bases empresariales, de los emprendedores, la micro, pequeña, mediana y la gran empresa también. La propuesta está realizada en conjunto con el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, pensada como plan de nación para que el país tenga un entorno propicio para la inversión y la generación de empleo. El Minuto Financiero es presentado por Cooperativa Elga. Tu Elga está aquí. Ahorra y haz realidad tus sueños. 60 años de historia. Elga te da más. Las remesas familiares siguieron creciendo en un 20% durante el mes de mayo, superando 4.600 millones de dólares, más de 120.000 millones de lempiras que ingresaron a la economía hondureña en los primeros 5 meses del año, informó el Banco Central de Honduras. De acuerdo con analistas económicos, el incremento de los envíos se ha generado por el temor y la incertidumbre de los migrantes ante la política de deportaciones masivas que ejecuta el gobierno estadounidense. Las remesas familiares y el incremento en las exportaciones de café han mejorado la asignación de divisas a las empresas y personas naturales, informó el Banco Central. La presidenta Xiomara Castro inauguró una nueva planta eléctrica con capacidad de generación de 15 megawatts en Santa Rita Lloro, un proyecto que asegura va a garantizar el suministro eléctrico y el progreso de la zona. Fíjate que yo ya a estas alturas, es que a mí no me interesa cambiar la mediática. ¿Sabes por qué? Porque lo que me interesa son los que están aquí. Es el pueblo. Porque es el pueblo el que reconoce. Es el pueblo el que lo dice y lo publica. Son ellos que cuando llegan a su casa y dicen, oíme, ¿ya te diste cuenta que ya no hay bajones de la luz? ¿Te diste cuenta que ya hoy ya no nos quitan la luz como nos lo quitaban antes? La inversión del proyecto ronda los 8.5 millones de dólares, lo que aliviará la carga de la red eléctrica, mitigando el déficit en el Progreso y zonas aledañas. En la comunidad indígena Tolupán de Nueva Palmira, en Victoria Lloro, las cifras de reducción de la pobreza y mejora de la economía se distancian de las narrativas oficiales del vamos bien. Sus casas de adobe con techo de paja muestran una Honduras en donde el hambre no se mitiga con una bolsa solidaria de alimentos y la pobreza no se reduce por simples estadísticas. Somos tolupanes, ¿de dónde los hacemos? Sí. Esta es la pobreza real, la que los economistas y el gobierno mencionan en porcentajes, pero que muchos no conocen. Doña Damiana Rosales es la esencia de la pobreza que a diario enfrentan centenares de indígenas tolupanes en las montañas de Nueva Palmira, en Victoria Lloro. Una hija que tengo aquí arriba me viene a dejar las tortillas en la mañana, ya la que me arregla la comida es la que tengo, es Marcia. Ya yo parece que estoy alentada porque yo ando, yo platico.
Yo el desánimo que tengo solo es en las rodillas, el dolor. Sí. Que estoy ciega, no camino, estoy tullida. Esta mujer sin tener escolaridad y mayor de 90 años le dice a los políticos que no es con una bolsa limitada de alimentos que se soluciona la pobreza, es apuntando a cosas más grandes. Sí, pero usted mira que yo lo que estoy en los campos es la casa. La casa, porque yo lloré a pedirle alguna ayuda de alimentos, pero usted sabe que la base es la casa para cubrir todo, toda necesidad, porque yo soy un poco aislada porque yo no tengo casa. Porque ese es un cuarto el que me hicieron ahí para dormir, porque qué capaz. La pobreza que enfrenta esta población se esconde entre el poco bosque que se conserva en Victoria Lloro, pero esta población subsiste en medio de casas de adobe con techos de paja, sin energía eléctrica, centros de salud, escuelas o colegios. Tal vez le dan sin a la gente que necesita para hacer corrales para los animales, y a esta gente es la necesidad número uno para esta gente. Y no solo con esta casa, y hay más gente que yo les he dicho a los políticos, mire esto, la base principal, la gente, primero la gente y después las otras cosas. Los tolupanes son un pueblo indígena de Honduras cuya lengua materna es el tol, que está en peligro de extinción. El Estado hondureño ha mantenido en el abandono a esta población, que están atrapados en la miseria y falta de oportunidades. Históricamente la pobreza siempre ha sido más aguda en el área rural. Dentro del área rural, en las comunidades más postergadas, y muchas de ellas, en esas comunidades postergadas, se encuentran los pueblos originarios, los pueblos indígenas, que han estado en una situación de muchas veces de abandono, y entonces ahí la pobreza ha sido históricamente, ha golpeado más, y lo más seguro que es una cuestión que también persiste. Aunque en el actual gobierno presume de una reducción significativa de la pobreza, el panorama aún es complejo en el país. Ejemplo de ello es el rostro de estos tolupanes, quienes no tienen acceso a una oportunidad de educación y empleo para generar ingresos a sus hogares. La nota procesada por la periodista Carolina Martínez con material elaborado por el periodista Mario Landa. Periodista que está de vacaciones, que pertenece a nuestro equipo, pero así es Mario, con un sentido de responsabilidad y de profesionalismo aún en vacaciones. Justamente él es oriundo de Victoria Lloro y se ha dedicado en este momento que tiene 25 días para recargar pilas de visitar estas comunidades de esa zona de la República. Es la vida, históricamente es la vida de los indígenas hondureños. Los tolupanes no son la excepción. Estos rostros curtidos por el sol, arrugaditos, que no conocen una vida digna, no conocen una vida digna. Una escuela destruida, 40 viviendas dañadas, 14 personas heridas y daños en al menos 11 postes del tendido eléctrico es el saldo que dejan en Comayagua las fuertes lluvias registradas el lunes. 40 viviendas dañadas, una escuela destruida, 14 personas lesionadas y trasladadas al Hospital Regional Santa Teresa, 12 postes de concreto de energía eléctrica destruidos, árboles caídos en diferentes puntos de la ciudad. Es el resultado de las lluvias este día en Comayagua. He recibido bastantes incidencias el día de hoy con esta tormenta que parecía huracán. Más de 40 viviendas afectadas solo en lo que es la Iván Betancur y la 25 de octubre, donde también salió afectada una pequeña escuela, un jardín de niños, donde gracias a Dios pues los niños no recibieron lesiones. Ya se vinieron las ambulancias, les atendimos y realmente sí podemos decir que no hubo una incidencia más grave, más que lo que es el techo, que ahí se mira al fondo. Igual hay otras viviendas dañadas en ese sector. Los bomberos también estuvieron saturados de tantos llamados de emergencia que se presentaron durante la lluvia. Hubo la caída de un árbol al kilómetro 92 también. También en el barrio abajo, la parte del centro, tuvimos varios reportes. Fuimos a atender unas ramas caídas también en la Independencia y atrás de la parte del centro penal. También hay algunas afectaciones donde ya se está trabajando por parte del Cuerpo de Bomberos. Desde Comayagua, Ciudad Colonial, reportó para TN5 Estelar Sandra Pérez.
En las últimas semanas hemos estado recibiendo información desde Quimistán, Santa Bárbara. Ahí la gente nos reporta que están creciendo las tensiones entre la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y el Comité de Quimistán por el tablón. Y nos están advirtiendo que si no retrocede el gobierno con esa obra, pudiesen haber consecuencias terribles. Así lo adjetiva la gente, consecuencias terribles. Es una obra de más de 300 millones de dólares que va a contribuir sobre todo con el Valle de Sula, a mitigar las inundaciones en el Valle de Sula. Pero la gente en Quimistán sigue diciendo no a la represa El Tablón, mientras que el gobierno, a través del gerente de la estatal eléctrica, ha anunciado, ha confirmado que en octubre comienzan los trabajos. Se cayó el primer intento por conformar una mesa de diálogo para buscar acuerdos sobre la construcción de la represa El Tablón, pues los pobladores de Quimistán rechazaron asistir a una reunión con las autoridades de la ANE prevista para este miércoles en San Pedro Sula. Se acordó que nos íbamos a reunir con la presidenta de la República, no con Eris Tejada. Como dice él, estamos cumpliendo con los acuerdos del Cabildo Abierto. Ese no es el acuerdo del Cabildo Abierto. Por su lado, el gerente de la ANE aseguró que es intransigencia de algunos terratenientes que se oponen sin escuchar los argumentos, al tiempo de asegurar que la represa solo afectará al 1% de la población de Quimistán. Lamentamos que persista la intransigencia del Comité de Defensa de los Bienes Comunes y Naturales en Quimistán. Nosotros seguimos abiertos al diálogo. Es imposible, no tiene sentido que fijen una postura sin escuchar al ENE. Sin embargo, para esta especialista ambiental, la intransigencia y falta de consulta es una práctica recurrente, pero del gobierno, que ha buscado aprobar varios proyectos por capricho sin tomar en cuenta a las comunidades. Y yo creo que es coherente que la población exija esa participación de las bases. Entonces, definitivamente van a estar en un tira y encoge porque las instituciones del gobierno parece que se han desacostumbrado a seguir los protocolos y aquellos estamentos que tienen que ver con la participación ciudadana. La represa es de suma importancia para evitar las inundaciones del Valle de Sula y es un fin superior, pero es innegociable la consulta a los pueblos y una postura más conciliadora de las autoridades, dice este analista. Creo que siendo un gobierno de corte, entre comillas, socialista, democrático, pues al final debe tener la apertura y personajes que puedan tener la credibilidad de negociar con las comunidades y llegar a ciertos consensos. El rechazo de los pobladores pone cuesta arriba la construcción de la represa El Tablón, que ya está en un proceso de licitación que vence el próximo 26 de junio. Otra mujer asesinada en San Pedro Sula. Ya tendremos los detalles aquí en el Noticiero Líder. Una delegación hondureña encabezada por el canciller Javier Bu junto a los ministros de Desarrollo Económico Freddy Cerrato y de Inversiones Miguel Medina realizan una gira en Washington, Estados Unidos, donde han sostenido reuniones con funcionarios del Congreso, del Senado y del Departamento de Comercio. Sostuvimos una reunión clave con el Departamento de Comercio de los Estados Unidos, donde abordamos temas estratégicos que impactan nuestra relación comercial bilateral, informó el canciller Bu, al tiempo de agregar que desde el gobierno de la presidenta Castro reafirman el compromiso con el fortalecimiento del sector exportador y la implementación de medidas que protejan los intereses productivos y que generen empleo para el pueblo hondureño. Las relaciones entre Honduras y Estados Unidos quedan por ahora a nivel de encargados de negocios al no haber un embajador entre ambos países. Para los migrantes hondureños en Washington, esta situación no deja de generar preocupación, pues las funciones de los encargados de negocios son limitadas, sin acceso a los altos mandos estadounidenses, y les preocupa que ello incida en el tema de la renovación o no del TPS y el abordaje de las nuevas políticas migratorias de la administración Trump. En la Cancillería hondureña
hondureña dicen que están a la espera de que la presidenta Castro designe un nuevo embajador. La incertidumbre entre la comunidad hondureña radicada en los Estados Unidos, que se mantiene a la espera de conocer el futuro del TPS, crece tras la salida de Javier Bu como embajador de Honduras en Washington para asumir como el nuevo canciller. Señalan que han quedado indefensos y cuestionan cuánto tiempo tendrán que esperar para que el gobierno realice un nuevo nombramiento. Estamos con el problema serio del TPS, que estamos a menos de 33 días para que finalice la vigencia del TPS y estamos en una incertidumbre que no sabemos qué va a suceder con todas estas 55,000 familias. En el gobierno explican que el proceso para acreditar un nuevo embajador en los Estados Unidos es largo y que actualmente identifican quién es el funcionario idóneo para asumir esa responsabilidad, al tiempo que informaron que de momento esta labor será realizada por el encargado de negocios en ese país. De nombrar un nuevo embajador toma su tiempo en el Departamento de Estado, por lo que habrá que ver si los tiempos van a llegar hasta el mes de enero, porque el actual embajador se tomó como 6 meses su aprobación. La presidenta está viendo eso, a quién va a nombrar, si hay tiempo para nombrar a alguien, y mientras tanto pues estaremos trabajando a nivel del número 2 de la embajada. Pero este especialista en relaciones internacionales tiene sus reservas y teme que las gestiones desarrolladas por un encargado de negocios no tengan el mismo impacto que las de un funcionario de primer nivel, lo que al final podría pasar una alta factura a Honduras. Al quedar en manos de un encargado de negocios en la embajada, no se pueden hacer negociaciones al más alto nivel, ni un encargado de negocios es recibido tampoco por el más alto nivel. Entonces yo creo que fue un error traer al embajador en Washington, y eso más bien enfría, creo, las relaciones con Estados Unidos y es un mal mensaje. Sumado a lo anterior, a esta entrevistada también le preocupa que las negociaciones en materia migratoria y otros temas bilaterales se pongan en pausa, ya que tanto en Estados Unidos como en Honduras actualmente las relaciones se están manejando a nivel de encargados de negocios. Y recordemos que también en el país no tenemos una embajadora, ¿verdad? Y eso también le deja a uno como en un posicionamiento de pensar qué realmente está pasando a nivel interno. Creo que son situaciones que son cuestionables. Aunque en el gobierno ve positivo que un embajador que realizaba un trabajo muy cercano con la administración Trump ahora ostente el cargo de canciller y cuente con mayor influencia, para algunos sectores la situación genera alarma y temen que el cambio no permita reforzar las relaciones con Estados Unidos y particularmente lograr la extensión del TPS, medida de protección temporal bajo la cual están amparadas al menos unas 55,000 familias de connacionales. Bueno, el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció este martes que el gobierno de los Estados Unidos tomó medidas para imponer restricciones de visa a los funcionarios de gobiernos centroamericanos y sus familiares responsables de los programas de la misión médica cubana. Estos funcionarios son responsables de programas de misiones médicas que incluyen elementos de trabajo y explotación de trabajadores cubanos. Estas medidas promueven la rendición de cuentas de quienes apoyan y perpetúan estas prácticas de explotación, se informó en un comunicado oficial. Asimismo, el funcionario estadounidense señaló que el programa de exportación de mano de obra cubana abusa de los participantes, enriquece al corrupto régimen cubano y priva a los cubanos de la atención médica esencial que necesitan en su país. Al implementar estas restricciones de visas, Estados Unidos envía un mensaje claro sobre su compromiso con la promoción de los derechos humanos y el respeto a los derechos laborales en todo el mundo, puntualizó Marco Rubio, quien ha anunciado este día restricciones de visas para funcionarios de Centroamérica que cooperen con brigadas médicas cubanas. Les seguimos recordando que hay que lavarse con jabón las heridas por lo del gusano barrenador. Mucho cuidado con esto, mucho cuidado con el gusano barrenador. Las autoridades de gobierno reconocen que el sector ganadero de Honduras sigue golpeado por la proliferación del gusano barrenador, con una cifra alarmante de 1.626 casos positivos en animales y 60 afectaciones en humanos.
aunque desde la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos advierten que la cifra real es superior a la registrada oficialmente. Estaríamos hablando posiblemente más de 8.000 casos de ganado, ¿verdad? Porque le voy a decir algo, en las zonas de incidencia, que es la zona de Olancho, Choluteca, Danlí, Lloro, Colón, creo que la mayoría de las fincas, casi podría decir el 80% de fincas han tenido uno o más casos de gusano barrenador a nivel de finca. El problema es, como le mencionaba, ¿verdad?, que no lo reportan. Ocultar cifras de contagio por gusano barrenador preocupa a la expresidenta del Colegio Médico de Honduras, Suyapa Figueroa, quien detalla que no se puede tratar de minimizar la enfermedad que está presente en el país y que cada vez son más frecuentes los casos reportados. Se trata de minimizar un problema, de minimizar las cifras y obviamente a veces de minimizar los impactos que tiene sobre la salud, que el Ministerio de Salud tome cartas en el asunto, priorice realmente este tipo de situaciones y obviamente mejore de manera efectiva la atención. Para los especialistas, el temor no es solo por los casos actuales, sino por el tiempo que pueda durar esta contingencia. Por eso insisten a la población mantener medidas de higiene. Estamos en una especie de alarma, ¿verdad?, por esta patología como tal, en el cual pues existe una mosca, ¿verdad?, que esta mosca se encarga de ir y depositar huevecillos, que estos luego se van a convertir en larvas o gusanos, ¿verdad? Y más que todo afectan heridas como tal. Entonces es importante que desde casa, ¿verdad?, tengamos siempre las medidas higiénicas al tener nosotros una herida o nuestros familiares. La plaga del gusano barrenador no solo representa una amenaza para el ganado y los humanos, pues ahora se extiende a otras especies como las mascotas. Por eso los expertos piden a las autoridades redoblar los esfuerzos para controlar esta enfermedad. Carolina Martínez, Telenoticias. Hola, ¿qué tal? En las últimas horas se han presentado lluvias en el territorio nacional y hay una explicación. Mientras ustedes ven toda esta cantidad en colores que va ingresando por la región oriental, bueno, esto es lo que nos aguarda para esta jornada de miércoles. Cantidad de polvo del Sahara ingresando, mientras este gráfico nos está indicando cómo ha cambiado nuestro planeta debido al calentamiento global. Así era en cuanto a la humedad que estaba en la atmósfera y así está ahora, justamente por ese calentamiento que genera esa evaporación. Y eso se ve reflejado en fuertes lluvias que cuando llegan causando estragos e inundaciones. Pues lo que nos está afectando en este momento es justamente esta vaguada polar que se ha estirado desde un centro de baja presión en la parte alta hasta la península de Yucatán, México, y desde ahí está introduciendo humedad a nuestro territorio. Y justamente este mapa satelital nos ilustra cómo ingresa la humedad y nos deja pues el desarrollo de tormentas fuertes en territorio hondureño en diferentes partes, y precisamente así será pues el patrón de humedad para esta jornada de miércoles, amaneciendo bien alto, luego se modera y luego cierra bastante alto, lo que nos hace predecir que para esta próxima jornada entonces la línea de inestabilidad, esa vaguada polar, pues continuará dejando lluvias en el territorio hondureño. Por lo menos estas 24 horas próximas se va a mantener esa posibilidad y ya para el jueves posiblemente se quiebre ya esa vaguada. Mientras los acumulados en Choluteca, aquí en áreas del centro, en Valle, en parte del occidente del país y hasta en zonas del Valle de Sula, así como también en el departamento de, gracias a Dios, un poco de Olancho, esperamos, aguardan las lluvias para esta jornada con un patrón de oleaje bastante picadito, hasta casi de 4 metros en horas de la noche cerca de Islas de la Bahía y 2 metros a la salida del Golfo de Fonseca. Y retomando las imágenes que nos llevan a las temperaturas, pues las temperaturas se mantienen en el Valle de Sula de 35, en algunos puntos del occidente también, en el centro entre 29 y 33, 33 en el sur y la región oriental con 31 máximas. Algunos leves descensos justamente por esa humedad que está ingresando y que nos está dejando esa posibilidad de precipitación para estas próximas 24 horas. Cuídense mucho, siempre les queremos como televidentes y no como noticia. Que la pasen bien. Con arma de fuego matan a una mujer en una colonia de San Pedro Sula, nos reporta Kenia Chinchilla.
Buenas noches, muchas gracias. En los estudios principales, licenciado Renato Álvarez. Cristina, estamos ubicados en la colonia Ciudad Nueva, cerca de la 27 calle, aquí en la ciudad de San Pedro Sula, donde a esta hora de la noche se ha registrado la muerte violenta de una mujer. Según algunos datos preliminares, un motociclista habría pasado por esta zona, le disparó en varias ocasiones y bueno, ha quedado el cuerpo. Según algunos que hemos consultado, pues no la conocen, podría ser que no es de la zona. Ella portaba un pantalón negro y una camisa transparente color verde y tenis blancos. Las autoridades de la Policía Nacional a esta hora realizando pues el informe correspondiente y ya acordonada la escena para espera de medicina forense. Una mujer de aproximadamente 25 a 30 años ha sido tiroteada en la colonia Ciudad Nueva, aquí en la ciudad de San Pedro Sula. Estos son los hechos violentos que reportamos a esta hora de la noche. Continuamos con más noticias. Cerramos la emisión estelar. Gracias a todos por su fiel sintonía. Feliz noche.